Hola, ¿qué tal, estudiantes? El día de hoy vamos a estar viendo análisis de datos abiertos de COVID-19 en México con R. Eh, el proceso que regularmente se utiliza en estadística y en ciencia de datos y en análisis, el flujo de trabajo es importar los datos, ordenarlos a como sea conveniente, hacer una transformación, que puede ser una transformación estadística para conocer exploratoriamente cómo se comportan, visualizarlos a través de gráficas y tablas y modelarlos. Y esto se convierte en un bucle iterativo para poder entonces comprender los datos y de esta manera poder comunicarlos. En particular, este esquema que acabamos de ver lo saqué de este libro que se llama R para Ciencia de Datos, que pueden encontrar en este enlace. Y el proceso aquí está ilustrado a través de lo que vendrían siendo paquetes o bibliotecas que se utilizan y se llaman en conjunto lo que es el tidyverse, ¿no? Cada paquete representado por medio de un hexágono, ¿no? Y además esto se complementa para su comunicación con Markdown y con Knitr, que es para hacer estos documentos, por ejemplo, HTML o PDF, y con esta sintaxis de LaTeX para poder hacer artículos que sean reproducibles. En la descripción del video, así como todos los enlaces, les voy a dejar este PDF que está alojado en GitHub, el cual describe esta persona de Stanford, cómo es el proceso para empezar con Markdown. En este ejemplo en particular del día de hoy no vamos a ver Markdown, sino hasta el siguiente, pero vamos a sentar, digamos, un poco las bases de su importancia tan grande que tiene utilizar Markdown. Entonces, regularmente todo lo que se hace en ciertas sentencias en tidyverse para ciencia de datos y para estadística se utiliza a través de pipes. Un pipes es representado en código por un símbolo de mayor que tiene a sus dos lados estos símbolos de porcentaje. Y aquí tenemos esta frase que dice ceci ne pas un pipe, y pues esto es una referencia a esta ilustración que dice en francés: esto no es una pipa, de René Magritte. Y esto es, si les interesa, les dejo el enlace, y quiere decir que la representación de algo no es algo, es decir, la representación de algo es un modelo, no es la cosa en sí. Entonces el dibujo de una pipa no es una pipa, es un dibujo de una pipa. Y justamente es lo que hacemos en estadística, ¿no? Hacemos representaciones abstractas de comportamientos de la naturaleza a través de gráficas. Y tiene mucho que ver con la parte de modelación lineal, modelación logística, modelación exponencial, que vamos a ver más a detalle posteriormente. También tiene esta otra pintura por si les interesa, ¿no? Contenido, entonces, en resumidas cuentas, vamos a aprender a gestionar paquetes y bibliotecas, descargar y manejar datos, el tema que tiene que ver con formatear y usar diccionarios de datos, eso no lo habíamos visto, análisis exploratorio de datos, eso sí lo habíamos visto, estadística descriptiva básica de posición central y modelo de crecimiento logístico. Modelo de crecimiento logístico lo vamos a ver teóricamente, no prácticamente aún. Y en el siguiente ejemplo sí vamos a hacer una pequeña modelación de crecimiento logístico. Ciertamente el tiempo que hemos estado invirtiendo en mirar hacia gráficas de crecimiento exponencial ha sido exponencial con el tiempo acumulado, ¿no? O sea, cada vez vemos más y vemos más gráficas en todas partes, en las mañaneras, en las conferencias, hasta en la sopa. Entonces, ¿qué más da? Pues poder entenderlas y saber qué es exactamente lo que quieren decir y lo que no. Hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es una gráfica exponencial, que tiene una tendencia a crecer sobre el tiempo de esta forma, y veamos que aquí el crecimiento logístico se ve limitado por algo, y eso se le conoce como la capacidad de carga, es decir, que no hay un crecimiento absoluta y totalmente infinito. Esto lo podemos ver ejemplificado aquí con, por ejemplo, lo que es el crecimiento de lo que tiene que ver con una colonia de lo que es levaduras. Van a crecer indefinidamente, exponencialmente, hasta que se les acabe el alimento, ¿no? Y también vemos el otro caso acá, que es una población de focas. ¿Sí? Vemos como los puntos están aquí en rosa y la línea es el ajuste logístico o exponencial, ¿no? Respectivamente. La diferencia, digamos, en la parte del código más notable es que en vez de estar utilizando cargar las bibliotecas de manera individual, vamos a utilizar el gestor que se llama Pacman, y puede pasar de lo que es, digamos, aquí viene un muy buen ejemplo de cómo se utiliza Pacman, de esto, que pues es bastantes líneas de código, a esto, ¿no?, que tenemos pocas líneas y bastante sintético. Entonces, esto además
instala el paquete y lo carga. Entonces hace dos cosas y lo hace en un código pues más compacto, ¿no? Sí, entonces eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy, y ahora vamos a pasar directamente al ejemplo del día de hoy, eso de por acá. Entonces, primero lo primero, vamos a empezar estableciendo lo que es el folder de trabajo, que sería en este caso este, y vamos a ponerlo por acá, ¿no? Lo corremos y vamos a poner el título de nuestro ejemplo del día de hoy, ¿no? Análisis de datos de COVID-19 en México, ¿no? Cabe resaltar que vamos a ponerle abiertos, ¿no? Porque pues bien, datos de COVID-19 pueden venir de muchas fuentes también, como veremos en ejemplos posteriores. Entonces, tal y como estaba mencionando, vamos a utilizar un gestor de paquetes que es Pacman, y en este caso vamos a ponerlo por acá. Entonces aquí, si yo corro esto, lo que va a hacer es que si no está instalado, la va a instalar y posteriormente la va a cargar, y esto nos va a ahorrar tiempo, ¿no? Cuando estemos utilizando muchas bibliotecas, como es el ejemplo del día de hoy. Aquí hay algunas nuevas que estamos viendo por acá, como lo es HashMap. HashMap yo lo pongo aquí directamente, pero si ustedes lo ponen aquí directamente, HashMap no se los va a instalar, porque es una biblioteca vieja, ¿no? Entonces ustedes no lo pongan aquí hasta que ya lo tengan ahora sí instalado. Entonces vemos que tenemos aquí DevTools, y para poder instalar entonces HashMap, que HashMap viene precisamente de lo que es una versión anterior de R, tenemos que primeramente, habiendo activado lo que es DevTools, que es esto que está aquí, DevTools, herramientas de desarrollador, y también lo que es esto que está aquí, RCPP. Entonces vamos a utilizar esta sintaxis, ¿no? Yo lo voy a poner aquí con símbolo de gato porque pues no lo voy a utilizar. Entonces ustedes van a correr esta parte de código, entonces directamente del repositorio de Nathan Russell ustedes van a bajar la biblioteca HashMap. La biblioteca HashMap sirve para decodificar y codificar diccionarios de datos, es decir, si por ejemplo muerto es 1 y vivo es 2, lo que hace es que convierte eso en un diccionario que puede ser traducible, ¿no? Es muy útil a la hora de que a veces los datos abiertos vienen codificados con algún tipo de diccionario, entonces sirve como para leer los datos y pasarlos a un lenguaje que pues no sea más entendible y más cómodo sobre todo más cómodo de trabajar, ¿no? Muy bien, entonces ustedes lo que harían sería instalar HashMap a través de esto que está por acá, ¿no? ¿De acuerdo? Y únicamente van a poder hacer esto para instalar HashMap si anteriormente cargaron e instalaron DevTools y también habieron cargado e instalado lo que es RCPP, ¿no? Entonces, para correr esta parte de acá, ustedes, digamos, no incluyen HashMap solamente, primero instálenlo así y ya después sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde vamos a obtener los datos el día de hoy? Los datos del día de hoy vamos a estarlos obteniendo de la fuente que tiene que ver con los datos de COVID, ¿no? Entonces, si ustedes entran a coronavirus.gov.mx, se van a datos, igual el enlace se los pongo en la descripción. Vamos a ver aquí casos, diario, por estado, más nacional, se van aquí a confirmados y vamos a dar descargar archivo CSV, ¿no? En este caso, pues yo ya lo había descargado previamente y lo mandé a mi carpeta, entonces ustedes pues lo descargan el archivo y lo mandan a su carpeta de trabajo. En este caso yo lo vuelvo a descargar para poder abrirlo y no me interfiera porque lo voy a estar utilizando, ¿no? Entonces vamos a ver que tenemos datos para las entidades federativas de México desde el 7 de enero de 2020 hasta lo que vendría siendo el 11 de mayo, o sea, el día de ayer. Entonces, bueno, vamos a dejar esto aquí abierto. Vamos a darnos cuenta que los datos son datos de casos diarios confirmados, es decir, este día hubo tantos y así sucesivamente, ¿no? Y para esto vamos a hacer el cálculo de datos acumulados, es decir, el anterior se va sumando, es decir, del primer dato confirmado, que por ejemplo si es a este le voy a sumar y va a ser 2, y luego le voy a sumar al que sigue, si es un 3 y va a ser 5 y así sucesivamente, ¿no? Como si estuviéramos hablando de una tabla de frecuencias acumuladas, ¿no? Entonces, continuando con esto, vamos a irnos acá de nuevo a cuenta ER. Y ahora, entonces yo lo que hice fue mandar este archivo a la carpeta que en mi caso está en documentos y se llama Online DS por Online Data Science, y ahora sí que puedo cargar los datos, ¿no? Entonces al momento que los cargo me va a convertir los datos a un data frame y vamos a darnos cuenta que aquí lo tenemos, ¿no? De manera vertical tenemos los estados de México y también de manera vertical tenemos lo que viene siendo la fecha. Entonces vamos a tomar una de estas entidades federativas
que está de manera horizontal, le vamos a convertir a vertical para que sea un vector de columna y poder hacer cosas más fácilmente con ello, ¿no? Aquí no he guardado aún mi código, entonces vamos a guardarlo. Ya, entonces al momento que lo guardamos, directamente me manda aquí a Online 10. Entonces yo le voy a poner Logis COVID por el tema que vamos a ver de logístico y acá lo guardamos, ¿no? Muy bien. Entonces ahora ya que leímos los datos, vamos a pasar a lo que tiene que ver con extraerlo. Voy a estar por acá pasando el código así rápido para no estarme perdiendo mucho tiempo en teclearlo, ¿no? Y enfocarme más en la explicación del funcionamiento. Entonces continuamos, ¿no? Entonces por acá nos vamos. Entonces lo que hago con esta parte es que transpongo, ¿verdad? La parte horizontal a vertical como hemos hecho anteriormente de lo que es el estado de Sonora y me voy en este caso de las variables desde la 4 a la 129 porque tenemos 129 variables. Sin embargo, vamos a darnos cuenta que los primeros registros, es decir, esto y esto, pues no me interesa, ¿no? Entonces no es hasta la cuarta posición que empiezan los datos en sí. Por eso es desde 4 hasta 129. ¿Y cómo es que visualizamos esto? Pues muy simple, ¿no? Aquí lo voy a correr. Si yo, por ejemplo, me voy aquí a lo que es Sonora, me voy a dar cuenta entonces aquí en valores, Sonora, que pues tengo datos, ¿no? que no me interesan. Entonces tengo aquí 1, 2, 3, 4, hasta el 4 empiezan los valores numéricos que necesitamos. Es por eso que vamos a extraerlo, la parte que nos interesa, y al final vamos a convertirlo en un vector que contenga los datos, ¿no? Entonces efectivamente lo que va a hacer Sonora son los datos diarios, ¿no? Datos diarios. Y en este caso lo que es C Sonora son los datos acumulados, ¿no? Vamos a ver cómo la diferencia que tenemos aquí. Tenemos dos vectores. Ahora, en el caso de lo que tiene que ver con la fecha, nos hemos dado cuenta que la fecha está en un formato de, pues, maneja X y todo esto. Vamos a cambiarlo utilizando el paquete LoversDate. Bueno, entonces de la misma manera en la que hice esto con lo que es Sonora, voy a hacerlo ahora con Sinaloa. Es exactamente lo mismo. Y voy a obtener entonces al final del día pues dos vectores, ¿no? Un vector de casos diarios y un vector de casos acumulados. Y ahora sí, no vamos a irnos directamente con lo que es el tema de la fecha. Entonces tenemos datos desde lo que es el 7 de enero hasta lo que vendría siendo el 11 de mayo. Así lo vamos a correr por acá. Y eso nos va a dar entonces una información en tipo vectorial que vendrían siendo pues las fechas en un formato bastante amigable que pues es este, ¿no? Año, mes, día, de esta forma, y no sería de un formato así un poco tal vez confuso como este que tenemos acá, que tiene que ver con x07.01.20, ¿no? Entonces pues cuestión de comodidad a la hora de trabajar, estar haciendo esta transformación de datos, ¿no? Entonces, como se dan cuenta y recordando lo que expliqué de inicio, estoy, digamos, transformando los datos y ahora vamos a continuar, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer por acá, vamos a hacer dos data frames. Un data frame va a ser entonces sin, que es la fecha, Sonora y Sinaloa, o sea, casos diarios. Vamos a poner por acá casos diarios. Y lo que tenemos acá, C Sonora, C Sinaloa, serían entonces los casos acumulados. Cabe resaltar que estoy trabajando específicamente con casos confirmados, ¿no? Entonces bien, vamos a correr esto por acá y ya vamos a tener ambos data frames. Y si yo lo investigo, entonces efectivamente, ¿no? Tenemos esto así de manera vertical en un data frame que consiste en la fecha con este formato y los datos perfectamente ordenados, ¿no? Y todo. Vamos a hacer entonces la primera visualización, que sería pues un gráfico. Recordemos, un gráfico es un modelo también. Entonces tenemos por acá. Entonces vamos a hacer este gráfico de casos diarios confirmados de COVID-19 en lo que vendría siendo Sonora, utilizando la biblioteca favorita de todos los usuarios de R, que es ggplot. Aquí lo tenemos, ¿no? Entonces, casos diarios de COVID-19 en lo que vendría siendo Sonora. Y aquí vamos a poder verlo, ¿no? Entonces ahora que lo tenemos de esta forma, vamos a hacer una combinación de Sinaloa y de Sonora para comparar las magnitudes que existen entre pues, un estado y otro en lo que tiene que ver con entonces casos acumulados, ¿no? Aquí le había puesto el tema de Transition Rebuild, entonces nada más voy a correr hasta aquí, ¿no? Entonces, aquí estamos, ¿no?
Al momento de hacer esto, entonces me va a poner con un color a Sinaloa y con un color a Sonora, y de esta forma vamos a poder tener esta gráfica que nos está comparando las magnitudes de ambos estados en el tema de casos diarios. Ojo, esos son casos diarios, ¿no? Entonces tenemos aquí a Sinaloa y tenemos aquí a Sonora y todo, ¿no? Ahora que si yo quisiera volver a hacer esto, o sea, en Transition Reveal, hiciéramos un GIF, ¿no? Entonces este GIF es bastante útil a la hora de demostrar cómo efectivamente día con día van creciendo los casos, y recordemos que los GIFs los podemos compartir en Giphy y todo esto, ¿no? ¿Ok? Hacemos por acá. En este caso no me voy a enfocar en hacer el GIF, aquí lo quité porque no es el caso. Entonces, si a ustedes les gustan los GIFs, pueden también hacerlo, ¿no? Entonces, continuamos por acá, ¿no? Aquí tenemos nuestra primera gráfica que tiene que ver con dos variables. Vamos a notar que Sonora tiene muchos más casos que el estado de Sinaloa, y ahora continuamos, ¿no? De esta forma también podemos hacer lo que se le conoce como un gráfico interactivo, que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, esta gráfica que tenemos por acá, mover para acá, la vamos a transformar a una variable, que esta variable va a ser g, y dentro de la variable g vamos a utilizar este ggplotly, y pues como ya saben, ¿no? Va a ser un HTML que tiene algunas funciones interactivas y se puede compartir también, ¿no? Y se puede hacer ¿cómo se llama? En una página web. Entonces aquí nos abre lo que es el visualizador HTML que tenemos por aquí. Ahí tarda poco. Entonces aquí tenemos Sinaloa y tenemos Sonora, y podemos efectivamente por aquí apagar y prendernos las capas. Entonces aquí quité Sonora y ya lo puedo volver a poner Sinaloa. Entonces aquí hacemos nuestras partes interactivas y podemos darle zoom y todo, ¿no? Recordemos que esto de igual forma es una página web. Voy por acá, vamos a darle aquí Reset Access, o sea, hace que la ponga como originalmente estaba. Y si yo le doy clic aquí, Show in New Window, me va a abrir una página de un navegador para poder visualizar, pero no lo voy a hacer para no extender tanto esta práctica. Entonces, una vez que hacemos esto, vamos a entonces hacer un data frame. Entonces con este data frame vamos a poder entonces de Sinaloa hacer una gráfica doble. Entonces yo lo que quiero es hacer una gráfica que me esté comparando acumulados y diarios de Sinaloa. En este caso, para este ejemplo, ustedes utilizarán otros estados, pero que sean dos gráficas, ¿no? Dos gráficas en un mismo espacio. Para esto me vamos a ir para acá. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Sinaloa 1, aquí lo tenemos. Si se dan cuenta, lo que hago es crear un nuevo data frame que tenga la fecha, Sinaloa, diario y Sinaloa acumulado, y que también de esta parte tengamos grid.arrange, que sirva para acomodar varias gráficas en un solo espacio, y esto es bien útil al momento de hacer comparativas, ¿no? Entonces aquí comparé lo que es Sonora y Sinaloa acumulado, y en esta parte siguiente voy a comparar diario y acumulado de solamente Sinaloa. Aquí lo está cargando, nada más que pues como no es una cuestión así interactiva, pues me la carga acá en lo que es plots. Vamos a hacerlo esto un poco más grande, dado que es una gráfica grande por acá. Entonces aquí nos va. Bueno, entonces la computadora se había saturado un poco, pero aquí están. Efectivamente, la gráfica que tiene que ver con datos acumulados y con casos diarios, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta cómo, si bien los datos acumulados van aumentando conforme pasa el tiempo, este aumento es cada vez más lento, y aquí como que se estabiliza un poquito, y aquí abajo pues también, ¿no? Esto, ojo, no quiere decir, y con esto no estoy diciendo que esta sea la verdad absoluta, solo digo que con los datos oficiales y con ese análisis nos está dando este resultado, ¿no? Es decir, este aplanamiento de curva, ¿no? Que tanto se menciona, ¿ok? Entonces, habiendo llegado hasta esta parte, lo que aprendimos fue un análisis exploratorio de datos. Entonces ustedes lo que harían sería hacer esto, pero para otros dos estados hacer una comparativa. Ahora vamos a hacer la parte que tiene que ver con análisis de datos de COVID y modelación, ¿no? Entonces, este es otro apartado de esta parte, y en este otro apartado, digamos, de esta parte vamos a meterle otra fuente de datos, ¿no? Y para hacer esto vamos a irnos por acá con lo que tiene que ver con
esto que tenemos por acá. Entonces, para fines de reproducibilidad, voy a poner esto que está por acá, que es setSeed. setSeed significa que los datos aleatorios que voy a tomar van a ser los mismos para ustedes que para mí, entonces van a obtener mis mismos resultados, ¿no? Entonces, en vez de recurrir a esta parte para estar descargando los datos, vamos a retomarlos de otra parte, ¿no? Donde vienen muchos más datos y con lo que se pueden hacer cosas más interesantes aún, ¿no? Que vendría siendo este enlace que obviamente voy a dejar en la descripción. Entonces de aquí vamos a irnos aquí, clic derecho donde dice descargar y copiar dirección del enlace, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, en vez de que, voy a cerrar esto, en vez de que digamos, como el ejemplo anterior, ¿no? Que lo tomaba de un archivo local y luego lo cargaba, aquí voy a hacer que R directamente descargue el archivo y también que directamente lo descomprima y haga pues absolutamente todo, ¿no? Esto es muy simple, vamos a irnos para acá, vamos a darle aquí archivo, zip, entonces aquí va a ir el nombre de la URL que estuvimos tomando, entonces lo tomo aquí, clic derecho, copiar dirección del enlace y lo vamos a poner aquí y le ponemos una comilla, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Entonces de aquí lo que vamos a hacer es utilizar la función descargar y posteriormente vamos a utilizar la función uns que lo obtiene, ¿no? Ojo, aquí el nombre del archivo vendría siendo 900512 porque hoy, el día de hoy es 12 de mayo y los archivos efectivamente están hasta el 12 de mayo y vamos a darle entonces por acá run. Cuando le damos run, entonces se va a poner a descargar los datos, luego los descomprime, luego los lee y luego los transforma en data frame de manera automática sin necesidad de estar descargándolos y luego mandándolos a una carpeta y todo este tema, ¿no? Entonces, ahora en donde dice archivo CSV, tiene el archivo comprimido y esto lo vamos a guardar acá en un data frame que vendría siendo ¿no? Con codificación UTF-8. Anteriormente le había dado a lo que es datos, pero pues eran los datos del ejemplo pasado, ¿no? Le puse el mismo nombre de variable, pero ahora lo está ejecutando y vamos a tener datos ahora sí que para todo México por municipios y además aquí vienen datos que tienen que ver con obesidad, que tienen que ver con diabetes, que tienen que ver con muchísimas cosas. Ahora, si nosotros en lo que termina de bajarlos y asignarlos a un data frame, eso lo está haciendo aún, nos vamos para acá. Entonces aquí en esta parte tenemos esto y lo descargamos. Vamos a poder observar esto, ¿no? El mismo archivo de 2.7 megabytes que está descargado en R y luego lo asigna. Y bueno, nada más quiero así como que abrirlo para que podamos explorarlo y entender pues de qué se trata lo que estamos trabajando, ¿no? También es muy importante, aquí ya lo descomprimió y me voy a ir para acá y lo voy a abrir. Okay. También es muy importante lo que dice diccionario de datos por acá. Diccionario de datos, vamos a sacarle aquí si le damos consultar y vamos a poder descargarlo. Básicamente entonces nos dice qué significa cada una de las cosas que están en esa base de datos, ¿no? Ahí lo sigue cargando. Ok. Entonces cuando abrimos esto nos va a abrir directamente por acá este archivo de Excel. Cerrarlo. Y bueno, este que está por acá es el anterior. Recordemos que esta base de datos para hacer un archivo CSV está bastante pesada. Entonces, aquí lo está abriendo, ¿no? Son ya cerca de un poco más, no sé si ya de 3 millones de datos. Pero sí, pues por eso tarda un poco acá Excel en abrirlo, ¿no? Ok, entonces lo que tenemos son esto, ¿no? Tenemos 35 variables. Si yo le doy clic aquí me las va a poner. Y de esas variables que tenemos esta cantidad de datos. Entonces pues sí, por eso es que está tardando, ¿no? De esta forma. Ahora, bueno, está poniendo un poco lenta la computadora, ¿no? Entonces de esta parte por acá vamos a eliminar los archivos que definitivamente ya no necesitamos, que pues vendrían siendo archivos CSV, archivos zip, todas esas cosas, porque ya tenemos los datos guardados en un
data frame, ¿no? Entonces, le damos un link, remove y todo eso. Entonces temp pues era donde se guardó temporalmente este archivo, ¿no? Ahora está abriendo por acá, está viendo el Excel. Bueno, si nos vamos por acá, vamos a asignar una variable nueva a los datos. Entonces me voy aquí, cerrar, ¿no? Ahora, lo que estoy a punto de hacer puede resultar muy engorroso y tiene que ver con el tema de los diccionarios. Si nosotros vemos los datos con detenimiento, vamos a darnos cuenta que están codificados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me voy para acá, me voy aquí, ¿no? Catálogos, no lo abro. Si abro catálogos, voy a ver de qué manera los datos están asignados, es decir, qué significa el 2, qué significa el 3, qué significa el 99, qué significa el 0, y todo, ¿no? Todo se lo puedo ver aquí. Entonces, esto está todavía cargando el archivo, que es un archivo pues bastante grande para hacer un Excel, que todavía lo está abriendo. Entonces, en lo que lo termine de abrir, porque quiero que vean efectivamente cómo es que el diccionario de datos es, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a crear una nueva variable que ahora se va a llamar datos2, y a esta datos2 le voy a asignar una columna nueva que van a ser puros unos, ¿no? Así de manera horizontal. Aquí lo tenemos, ¿no? Quiere abrir y lo tenemos aquí, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que aquí, ¿no? Ya por fin lo abrió. Es un archivo bastante pesado, 2.7, ¿no? Entonces tenemos sector, unidad, sexo, municipio, tipo de paciente, neumonía, si habla inglés, si no habla inglés, si tiene asma, si tiene inmunosupresión, todo esto. Entonces, mis estimados, si por ejemplo aquí dice catálogo origen, pues eso es un catálogo de datos, te dice el 1 significa tal, ¿no? Sector, ¿no? El 1 es la Cruz Roja, el 2 es el DIF. Catálogo sexo, el 1 es mujer y el 2 es hombre, ¿no? Entonces quiere decir que si yo veo estos datos y me voy aquí a sexo, entonces el 1 es para un género, el 2 es para otro género. En este caso neumonía 1 y 2 significa algo, entonces lo que hacemos con esto es decodificar justamente los datos, ¿no? Vamos a irnos acá a los descriptores. Es muy común en datos abiertos hacer este tipo de cosas, o sea, poner números en vez de poner las palabras de mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, se pone 1 y 2, se pone 1 y 2, y esto facilita su análisis estadístico. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tenemos fecha de actualización, la base de datos se alimenta diariamente, ID registro, el número identificador del caso, origen, tal, sector, entidad, de todos estos datos que ya ustedes van a revisar más a fondo, tienen una codificación. Entonces lo que vamos a hacer justamente con la biblioteca llamada HashMap es decodificar los datos, ¿no? Muy para acá para abajo y vamos a decodificarlos. Afortunadamente pues les voy a compartir el código y no van a tener que escribir nada de esto, y ya viene completamente tanto asignando los diccionarios como decodificándolo y todo, ¿no? La fecha y todo esto que realmente pues es bastante pesado, ¿no? Haber puesto esto. Le agradezco mucho a Pablo Lutat por toda su ayuda y por compartir el código. Ahorita les pongo su blog, ¿no? Entonces, acá lo tenemos. Todo esto es básicamente utilizando HashMap. Es decir, ¿qué significa eso? Significa que el 1 es USMER, el 2 fuera USMER, 99 no es especificado. Y en sector, el 1 va a significar tal, ¿no? Cruz Roja, el 2, DIF, 3, estatal. Entonces lo que hace es que cambia ese número por lo que significa, o sea, lo decodifica, lo traduce de números, o sea, de algo cuantitativo a algo cualitativo. Entonces aquí lo está corriendo y está trabajando por nosotros, es decir, en vez de decir 26, ahora va a decir son o Sonora, y va a ser más fácil para nosotros estarlo haciendo, ¿no? Y al final del día, todo esto que estamos haciendo, transformar los datos, lo vamos a guardar en un nuevo archivo CSV que se va a llamar tabla procesada. Y de tabla procesada es que vamos a hacer un resumen estadístico, una gráfica, y hasta aquí se acabó, ¿no? Modelo logístico vamos a ver hasta el siguiente ejemplo, ¿no? Aquí esto se los dejo para que ustedes lo vean y para que este video no sea pues excesivamente largo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos nosotros acá el comando write.csv y vamos a crear un archivo, ¿no? Crear archivo CSV, ¿no?
y sería esto. Entonces, quiere decir que nos va a crear un archivo nuevo en nuestra carpeta de trabajos que se va a llamar tabla-procesada, y de tabla procesada es que vamos a estar haciendo los análisis. Entonces lo que vamos a hacer es decodificar, ¿no? El 97 significa esto, el 1 significa esto, tal, y en tabla procesada, en vez de tener esto que tenemos aquí, es decir, un montón de números, vamos a tener hay embarazo, que es el 2, no hay diabetes, que es el 1, que es el 2, y todo esto, ¿no? Y va a ser más sencillo trabajar con los datos, ¿no? Que buena parte de lo que hace el científico de datos o la persona que utiliza herramientas estadísticas es justamente limpiar los datos y estar trabajándolo. La mayoría de las veces, muchas veces esto se puede hacer a mano, pero si lo podemos automatizar, pues qué mejor, ¿no? Bueno, una vez que hacemos esto, vamos a pasar a las, digamos, diferentes formas que existen para describir los datos.